Bienvenidos al epicentro de la noticia que ha sacudido los cimientos de las grandes ligas de béisbol. Una historia que trasciende las métricas y los cuadrangulares para adentrarse en el terreno de las pasiones, el orgullo y la pugna por la inmortalidad deportiva. Hoy, en nuestro canal de noticias de béisbol, desentrañaremos la tormenta perfecta que se ha gestado en torno a Shohei Ohtani, el fenómeno que no deja de redefinir lo posible en el diamante. Recientemente, el nombre de Ohtani se alzó majestuoso en la cima de las clasificaciones de bateadores de pretemporada para el año 2026, un reconocimiento que para muchos era no solo merecido, sino casi inevitable, una coronación esperada para un atleta que parece haber sido diseñado en un laboratorio de la perfección deportiva. La noticia resonó con la fuerza de un home run kilométrico, validando el impacto inigualable de un jugador cuya mera presencia en el campo es un evento. Pero, como toda gran epopeya, esta historia no está exenta de su antagonista, o al menos de una voz disonante que ha osado desafiar el consenso. En medio de la aclamación casi unánime, un nombre emergió para sembrar la discordia. Una figura imponente en sí misma que con sus palabras ha encendido la pradera. Nos referimos, por supuesto, a Juan Soto, el talentoso toletero que, tras firmar el contrato más lucrativo en la historia de la MLB, se ha encontrado bajo un escrutinio sin precedentes. Sus declaraciones, pronunciadas con la contundencia de un bateador en la caja, no tardaron en expandirse como un reguero de pólvora, cruzando océanos y fronteras culturales, polarizando a aficionados desde Tokio hasta las calles de Nueva York. El debate, encarnizado y apasionado, no se hizo esperar, transformándose en un fuego cruzado de opiniones que ha puesto de manifiesto las profundas divisiones en el universo beisbolero. ¿Qué fue lo que dijo Soto que desató tal controversia? Porque sus palabras hirieron sensibilidades y encendieron la mecha de la indignación en una de las aficiones más apasionadas y exigentes del mundo deportivo, la de los Yankees de Nueva York, precisamente la que Soto defendió con orgullo hasta hace poco. Para comprender la magnitud de esta reacción, debemos retroceder a los días previos a la temporada 2026, cuando la prestigiosa cadena Fox Sports, a través de su cuenta oficial en X, antes conocida como Twitter, lanzó una publicación que prometía encender el debate entre los expertos y los aficionados por igual. La pregunta era sencilla pero cargada de peso. ¿Qué jugadores incluirías en el top 10 mientras nos dirigimos a la temporada 2026? Acto seguido, la cadena reveló su propia lista, una clasificación anticipada de los bateadores más dominantes que prometen marcar la pauta en el futuro cercano. Y ahí, en el vértice de esa prestigiosa lista, figuraba él, Shohei Ohtani, el samurái bidireccional, el maestro de dos artes, coronado como el número 1 indiscutible. La lista lo colocaba por encima de figuras monumentales como Aaron Judge de los Yankees, un hito que, para muchos, subrayaba la singularidad y la superioridad de Ohtani en la era moderna del béisbol. La elección de Ohtani para el primer puesto no era una sorpresa para la mayoría. Su desempeño reciente, que incluye una contribución fundamental en la consecución de campeonatos de la Serie Mundial consecutivos, una hazaña que por sí sola lo catapultaría a la estratosfera de las leyendas, había sido sencillamente avasallador. Sus números, su poder, su capacidad para cambiar el rumbo de un partido con un solo swing eran argumentos irrefutables que respaldaban su posición en la cumbre. Ohtani no solo bateaba la pelota, la lanzaba a otra dimensión. No solo corría las bases, las dominaba con una velocidad y una inteligencia inauditas. Era la encarnación viva de la excelencia, un prodigio que continuaba asombrando al mundo con cada aparición en el terreno de juego. Pero precisamente en esta validación unánime de Ohtani como el mejor, o al menos como el más prometedor de cara al 2026, es donde Soto, con su inmensa presencia y un contrato que lo situaba como el jugador mejor pagado de la historia, decidió trazar una línea, o quizás un signo de interrogación.
Sus comentarios, que pronto analizaremos en detalle, no fueron meras observaciones, fueron, en la percepción de muchos, una afrenta directa a la grandeza de Ohtani, una minimización de sus logros que el público, especialmente los fans neoyorquinos, no estaban dispuestos a tolerar. El contraste entre la aclamación universal de Ohtani y la audaz crítica de Soto creó un ambiente cargado, un terreno fértil para el enfrentamiento de egos y el choque de narrativas. Esta es la historia de dos titanes del béisbol, Ohtani y Soto, y el inesperado giro del destino que llevó a que sus trayectorias, hasta entonces convergentes en la admiración general, se dividieran abruptamente, desatando una controversia que aún resuena en cada rincón del mundo del béisbol. Y esa controversia, ese punto de inflexión que escindió trayectorias antes convergentes, se materializó con la publicación de la prestigiosa clasificación de bateadores de cara a la temporada 2026 de la MLB, cortesía de Fox Sports. En ella, Shohei Ohtani se alzaba majestuoso en la cima, una posición inquebrantable que la mayoría de los aficionados y expertos aceptaban como la verdad indiscutible. Después de todo, sus logros hablaban por sí mismos, culminando en temporadas donde su dominio bidireccional no solo rompía récords, sino que redefinía los límites de lo posible en el béisbol. La cadena había lanzado la pregunta de qué jugadores merecían un lugar en el top 10 para la temporada 2026, y la respuesta, para ellos y para millones, era clara. Ohtani ocupaba la cúspide, superando incluso a figuras como Aaron Judge de los Yankees, que se ubicaba en el segundo puesto, y Bobby Witt Jr. de los Reales en el tercero. Su capacidad para contribuir decisivamente a la consecución de múltiples series mundiales y su rendimiento arrollador en el plato lo habían catapultado a un pináculo indiscutible. Mientras tanto, Juan Soto, el hombre del megacontrato histórico con los Mets, un acuerdo de 15 años y $765 millones, superando por mucho el pacto de Ohtani, y convirtiéndose en la comidilla del mundo deportivo, se encontró en un distante quinto lugar en esa misma clasificación. Una evaluación que, aunque notable para cualquier otro jugador, lo dejaba fuera del podio de los 3 mejores, una posición quizá no acorde con las expectativas generadas por su monumental salario y sus sólidas estadísticas en su primera temporada con los Mets, donde registró .263 de bateo, 43 jonrones y 105 carreras impulsadas, además de liderar la liga con 38 bases robadas. Fue en este escenario de contraste, inmediatamente después de que Ohtani fuera coronado MVP de la Liga Nacional en 2025 por tercera vez consecutiva y cuarta en su carrera, que las palabras de Soto detonaron la bomba. Preguntado sobre Ohtani, cuya temporada de 55 jonrones y 62 ponches como lanzador, participando en 158 partidos como bateador, con un OPS de 1.144, 55 jonrones y 102 carreras impulsadas, y regresando al montículo en junio para lanzar en 14 partidos con una efectividad de 2.87, un whip de 1.04 y 62 ponches. Había reescrito los libros de historia. Soto, en un intento quizás de sonar competitivo, declaró que esperaba seguir luchando contra Ohtani y Schwarber, quienes también fueron finalistas al MVP. Sin embargo, con una frase que resonaría con especial estruendo y que dejaría entrever una subestimación latente, añadió: «No lo creo, solo tengo que jugar bien, tengo que jugar mejor que él». Y más tarde, de manera más conciliadora, pero con un matiz de autosuficiencia, siempre es un honor estar al lado de uno de los mejores jugadores de la historia. Estoy muy feliz de estar entre los 3 primeros, y es un placer competir con jugadores así. Sin embargo, el eco de su expresión, estar a la altura, o codo con codo, fue percibido por muchos como una sobrevaloración descarada, una falta de perspectivas sobre la verdadera magnitud del logro de Ohtani, que había alcanzado cotas históricas sin precedentes con sus 55 jonrones y 62 ponches. Las redes sociales estallaron en críticas punzantes.
No creas que estás a la altura de Ohtani. Él llevó a su equipo a una serie mundial. Soto ni siquiera ha llegado a la postemporada. ¿Crees que estás en el mismo terreno de juego que Ohtani, quien pegó 55 jonrones y también lanzó como pitcher? La herida se profundizó cuando, con los Mets fuera de los playoffs en 2025, tras un colapso vergonzoso, que comenzó con el ambicioso grito de guerra del dueño Steve Cohen de «ganaremos la Serie Mundial este año», y terminó con una caída libre en septiembre tras la lesión de su as Kodai Senga, Soto no dudó en señalar con el dedo. Criticó las tácticas anticuadas del manager Carlos Mendoza, especialmente el uso del bullpen, la falta de presencia de sus compañeros, y con una mezcla de autocomplacencia y ceguera, proclamó: «Al menos yo demostré mi valía», refiriéndose a sus 38 jonrones. Pero el verdadero shock llegó cuando, preguntado por los 55 jonrones de Ohtani, Soto soltó la frase que lo sellaría en el juicio público: «El récord de Ohtani en realidad no es tan notable». Y añadió justificaciones sobre los diferentes tamaños de estadios y el número de partidos, intentando desinflar un logro histórico al compararlo con los 55 jonrones de Babe Ruth, lo que generó una ola de indignación, especialmente en Japón. Los medios no tardaron en reaccionar con dureza, acusándolo de culpa ajena y de menospreciar el éxito de los demás, una conducta desagradable que contrastaba brutalmente con los datos que mostraban la contribución de Ohtani en comparación con la suya a la victoria de su equipo. Incluso su polémica declaración en la que afirmaba: «Creo que Caroli merece el MVP. Si no se le otorga, dejaré de creer en los premios de la MLB», buscando quizás ser humilde al no elegirse a sí mismo, solo profundizó la decepción entre aficionados y la prensa, al respaldar públicamente a un jugador de otro equipo en lugar de a un compañero o incluso a sí mismo. La furia llegó hasta la oficina del dueño. Se informó que Steve Cohen llamó directamente a Soto para espetarle un lapidario: «Cierra la boca con orgullo». Por su parte, un silencioso y visiblemente decepcionado manager Mendoza, tras un largo mutismo en rueda de prensa, lamentó no haber podido cambiar su personalidad arrogante. Citando que «una virtud vale más que 3 talentos», Mendoza, con una tristeza palpable, elogió a Ohtani. «El talento de Ohtani es un regalo, pero es el entorno de Japón el que le ha inculcado la cortesía, la integridad, la humildad. Por eso en Estados Unidos no solo es respetado, sino amado. La fusión de talento y humanidad ha convertido a Ohtani en un icono mundial del béisbol. Él, sin duda, se convertirá en una leyenda histórica». Y concluyó con un suspiro profundo: «Me gustaría que Soto entendiera que el béisbol no es solo números. Hay lazos con los compañeros, humildad y humanidad». Eso es lo que te llevará más lejos que a nadie. Este patrón de comportamiento de Soto, lamentablemente, no era nuevo. Desde su llegada a los Mets en diciembre de 2024, sus comentarios habían sido un campo minado. Cuando le preguntaron si Nueva York se convertiría en una ciudad de los Mets, respondió: «Aquí siempre ha sido una ciudad de los Mets. Además, creo que solo tenemos que estar en la cima». Al final, si ganamos el campeonato, se sabrá si es el equipo de los Yankees o el de los Mets. Luego, su autoproclamación como el mejor bateador de la historia en una entrevista con Jeff Passan de ESPN en marzo de 2025. «Yo, hasta que alguien demuestre lo contrario», una afirmación audaz que desconsideraba a Ohtani y George. O su justificación de un mal inicio de temporada en abril, diciendo al New York Post: «Este año es claramente diferente. Ahora tengo a George detrás de mí. Me lanzan buenas pelotas. Mi enfoque es diferente». Una admisión de dependencia que fue duramente criticada por el columnista Jon Heyman, quien argumentó que, con tanto dinero, Soto debería ser el mejor bateador y no lamentarse de no tener a otro detrás. Y como colofón, su publicación de una foto de vacaciones en Cancún en Instagram en pleno octubre de 2025, con la leyenda Cancún y un emoji de avión,
Mientras sus ex compañeros yankees luchaban en la serie de campeonato, fue la gota que colmó el vaso, un gesto percibido como una insensibilidad total. En apenas un año, Soto había cimentado una reputación de problema que eclipsaba su innegable talento, demostrando que éste, por sí solo, no basta para convertirse en una verdadera estrella. El béisbol, a fin de cuentas, no se define solo por estadísticas, sino por la confianza, la humildad y la humanidad entre compañeros. Frente a este torbellino de controversia, la figura de Shohei Ohtani se alzó con una luz aún más brillante, una prueba viviente de que el béisbol es mucho más que números. Su primera posición en los rankings de bateadores no fue una casualidad, sino la consecuencia ineludible de un rendimiento que trascendió lo imaginable. En la serie de campeonato de la Liga Nacional de 2025, su actuación en el cuarto partido contra los Brewers se grabó a fuego en la historia. Como bateador, 3 jonrones. Como lanzador, 7 entradas sin carreras y 13 ponches, dominando el juego por completo. Un MVP de serie que dejó boquiabiertos a las más grandes. Leyendas como CC Sabathia no podían contener su asombro en X. Este hombre está loco. 3 jonrones y esta actuación de lanzamiento en la serie de campeonato. La mejor actuación individual en postemporada de Shohei Ohtani. David Ortiz, Big Papi, advertía en Instagram: no lo desafíes, Ohtani es de otro planeta. Y Pedro Martínez, un inmortal del montículo y 3 veces ganador del Cy Young, exclamaba: ¿qué demonios es esa distancia de los jonrones? Él lleva todo lo que hace a otro nivel. Otros jugadores necesitarán tomar un avión para alcanzarlo. Realmente aprecio a Shohei y me alegro de que esté haciendo esto. Previo a la Serie Mundial, un panel estelar de Fox Sports, con Derek Jeter, David Ortiz y Alex Rodríguez, se desbordó en elogios. Ortiz, con una sonrisa, afirmó tras escuchar una cita de Ohtani: él sabe que es la estrella del béisbol. Su nivel de confianza basado en esa conciencia es completamente de otro mundo. La gente olvida lo difícil que es lo que está haciendo. Lanzar y batear. Es difícil. Jeter enfatizó la fortuna de presenciar la versión completa de Shohei Ohtani por primera vez en este escenario, en la Serie Mundial, recordando que el año anterior no estaba sano en el segundo partido de la WS. Un hombre que parece brillar en las situaciones más extremas, bajo el gran foco de atención. Estoy feliz de que todo el mundo pueda ver la versión completa de Shohei de 2 vías en esta Serie Mundial. Y A-Rod, con la voz cargada de emoción, sentenció: amigos en casa, si tienen la oportunidad de ver al gran Babe Ruth, esto es exactamente. Esta noche verán a Babe Ohtani. Porque lo que verán en esta Serie Mundial es algo que nunca han visto y nunca volverán a ver. Declaró con rotundidad que, sin desmerecer otros deportes, Shohei Ohtani es el atleta más grande y conocido de este planeta. No se trataba solo de su talento, sino de su insaciable búsqueda de la excelencia. Ahí es donde radica la grandeza, dijo Jeter sobre la mentalidad de Ohtani. Así es como los jugadores demuestran su fuerza, al nunca estar satisfechos. Y Ortiz asintió: si eres un superhombre en este deporte, esto es lo que sucede. Nunca importa lo que logre, nunca está satisfecho, porque sabe que puede hacer más. El contraste entre Ohtani y Soto no podría ser más claro. Mientras uno se hundía en la autocomplacencia y la crítica destructiva, el otro elevaba el juego a alturas inauditas, con una humildad inquebrantable y un respeto palpable por la esencia del béisbol. Ohtani no solo conquista las clasificaciones, sino también los corazones, no solo por sus cifras estratosféricas, sino por la integridad y la pasión que lo definen. Su ascenso al número 1, validado por los más grandes de la historia, no es un capricho del destino, sino la culminación de un trabajo incansable, un espíritu inquebrantable y una personalidad que honra el deporte. En última instancia, esta saga nos recuerda que el béisbol y la vida no se tratan solo de estadísticas. Se trata de la conexión con el equipo, la humildad ante el éxito y la adversidad,
y la humanidad que resuena mucho más allá del campo de juego. Esa es la verdadera senda hacia una grandeza que perdura, una senda que Shohei Ohtani ha trazado con cada swing, cada lanzamiento y cada gesto, inscribiendo su nombre no solo en los récords, sino en el alma misma del deporte rey.